Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a ver en qué horario ponemos esta entrevista. Bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Vanessa Báez Romero, cofundadora del Centro Maranata con mi esposo Milton Ballesteros. Y tenemos hoy el agrado de contar con la presencia de Madana Sundari. Ella es la creadora y responsable de Sundari Ayurveda. Bienvenida, Madana. Un placer tenerte Gracias. aquí. Este, Cuando le pedí que me mandara información para su presentación, muy humildemente me mandó algo muy escueto y está bueno porque entonces ahora ella nos va a contar un poquito, antes que nada, quién es y después, bueno, vamos a hablar de qué es lo que está haciendo, que nos interesa que todos aquellos que nos están viendo sepan que Madana está trabajando muy lindo, brindando un servicio precioso y maravilloso, y que pueden contar con ella y dónde. Así que bueno, vamos por parte. Madana, un gusto tenerte. Decinos quién sos. Bueno, bueno, un gusto saludarlos a todos y a todas. Bueno, sí, mi nombre es Madana Sundari. Es un nombre que recibí de iniciación por un camino de yoga, un camino de Bhakti Yoga, que es un camino como el camino más devocional del yoga. Bueno, viví en una comunidad de yoga durante 10 años, pero mi búsqueda como en este camino, en estas sendas, empezó a los 15 años, cuando, bueno, conocí a través de un programa de televisión, porque estaba ya ahí como en una crisis existencial de la vida, del ser, de cómo había que vivir y como lo que se imponía socialmente y lo que yo sentía. Y bueno, y ahí vi como alguien que hacía Reiki, y yo dije, ¡ay, eso es lo que quiero hacer! Eso es lo que quiero hacer. Y bueno, no se dio en ese lugar y se dio en el lugar de la persona que hoy nos conecta, Vanessa, que es Mm, Silvita. Y bueno, y ahí comenzó como transitar en esa búsqueda de mi ser y también yo en ese periodo de mi vida estaba como teniendo indicios de ansiedad, bueno, algunas como crisis de pánico y eso. Y bueno, busqué como una forma y un camino, opté, o sea, tomé la decisión de sanar eso, de trabajar eso a través de la medicina natural, a través de las plantas y bueno, y a través del Reiki. Y eso fue como tomando forma, como cada vez siendo algo que tenía más peso y, y bueno, y hasta el día de hoy es algo que ha transformado mi vida y que me ha abierto muchos otros espacios, pero como lo que abrió este universo, bueno, y que yo esté hoy acá y compartiendo eso, fue en esa etapa de mi vida, que fue a través de sí, de una situación que no fue muy agradable, pero bueno, que abrió y que sacó muchas cosas de mí hacia afuera, unas más lindas y otras no tanto. sí, Pero suele bueno, suceder. Y es que en realidad deberíamos no necesitar de esos momentos, pero generalmente lo que nos acerca a este camino son justamente esos momentos en que estamos mal, ante situaciones que dolorosas o cosas así. Y bueno, bienvenido sea si es lo que necesitamos, ¿no? Estaría bueno que sí. aprendiéramos desde, desde otro lado, pero siempre, o la mayoría de las veces se da a partir de situaciones de este tipo. Bueno, Sí, se contanos. dice que, perdón, se dice No, que no, una no. de las situaciones, de como lo que nos hace acercarnos a la espiritualidad o a la búsqueda del ser o a sanarnos, es justamente a través del sufrimiento o del dolor. Otra es la curiosidad y Sí, otra es porque queremos poder. Se dice que hay como tres como indicios de algo que te hace buscar como exacto, la búsqueda interna, ¿no? exacto. O esta del sanarse. Bueno, contanos un Bueno, poquito, Sundari Ayurveda. ¿Qué es? Esto ¿de dónde emprendimiento, pero ¿de dónde nace? nace? ¿Qué?
Bueno, nace, si bien, bueno, siempre fui como compartiendo bueno, en ese periodo también estudié cocina, o sea, empecé a estudiar cocina en una escuela de cocina internacional, normal, o sea, Ajá. yo ya ahí tenía como de indagar sobre la alimentación vegetariana, bueno, me hice vegetariana en ese tiempo, y como que siempre tuve también bueno, esa conexión con la cocina, trabajé durante muchos años en restaurantes, pero bueno, fue toda una frustración porque no me sentía a gusto bueno, con lo que tenía que cocinar, ¿no? Porque en Ajá. ese proceso del vegetarianismo y bueno, era como que no, sufría mucho. Entonces ahí decidí dejar de trabajar en cocina después de varios años, y bueno, y empecé a trabajar en centros de yoga, como a vincularme más con eso, estudié masajes y empecé como a eso, tomarlo como un medio también, no solo de búsqueda, sino que empecé a encontrar una herramienta laboral, ¿no? Ajá. Y que me sentía muy a gusto cuando realizaba esas actividades. Y bueno, y Sundar Ayurveda fue toda una transformación, porque bueno, pasó por varios nombres, como el emprendimiento, como en diferentes etapas, y bueno, hoy sí me dedico mucho más a compartir en la cosmovisión de la medicina ayurvédica, que se une mucho a todo eso que fui transitando, ¿no? Es como que yo siento que esto terminó como no terminó, pero como que une muchas cosas que fui como estudiando, transitando durante mucho tiempo, y bueno, y hoy estoy como en un periodo de abrirlo y de compartirlo con todos, porque en mi vida personal ha sido el camino que me ha llevado a sentirme mejor, ¿no? Y a tener como una comprensión de mí misma y de los sucesos y del entorno. Como que me ha ayudado mucho y siento que eso está bueno compartirlo, ¿no? Buenísimo. Sí, porque yo en un principio pensaba que Ayurveda era solamente tenía que ver con la dieta, con la comida y todo lo natural desde ese aspecto, vamos a decir. Pero es algo totalmente integral, ¿no? Porque son masajes, meditación, alimentación, yoga con las posturas, cada una es muy particular. Contanos un poquito de todo eso, porque también tengo entendido que tiene que haber cierto equilibrio entre lo que comemos y nuestro organismo y nuestro estado en ese momento, pero quiero que vos nos expliques un poquito, porque aquí la que sabe sos. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Por el principio, bien. ¿Qué significa Ayurveda en sí? Ayurveda es la ciencia de la vida, ¿sí? De la comprensión de la vida, ¿sí? Este, Se basa en el principio de estudiar los elementos de la naturaleza, el comportamiento de esos elementos y que esos elementos están en nosotros también, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo físico que tiene una estructura está vinculado también a la estructura de la tierra, ¿sí? O sea, con lo que es sólido. Entonces, por ejemplo, la mente se vincula con el elemento aire y el éter porque es lo que está en movimiento y es algo sutil, algo que no lo podemos ver o tocar, pero sabemos que está ahí. ¿Sí? Por ejemplo, el elemento agua está vinculado a todos los fluidos del cuerpo. Y, por ejemplo, el elemento fuego está vinculado a lo que tiene que ver toda la zona del plexo solar y la digestión, los procesos de digerir. Entonces, la medicina ayurvédica trabaja en base a esos elementos que los componen, ¿sí? Que hacen como una ecuación dentro de nosotros, ¿sí? Y eso lo traduce a algo que se llama doyas, que son como fuerzas, ¿sí? O energías que predominan más en nosotros. Entonces, en base a eso uno puede ir conociéndose y conocer cómo es su aspecto mental, cómo es su aspecto emocional y cómo es su aspecto físico y de digerir. Por ejemplo, no solo de digerir un alimento, sino de digerir una situación que nos sucede, ¿no? El elemento fuego nos da visión, nos da claridad. Entonces, si nos falta elemento fuego, por ejemplo, y nos sucede algo, no vamos a tener como la claridad para poder absorber y digerir esa situación de afuera, ¿sí? Que llega a nosotros, o de adentro, que se manifiesta, ¿no? Entonces, el Ayurveda
trabaja la concepción de la salud, no solo de la salud física, sino que la salud del ser, la relación con uno mismo, la relación con la divinidad y la relación con la naturaleza. Entonces, de ahí se Hermoso. abre un abanico, sí, Exacto. importante. Mm. Sí, buenísimo. Y contanos, ¿cómo se llega a saber esto de los doya, de qué es lo que necesitamos equilibrar? ¿Precisamos un diagnóstico médico primero? ¿Se hace alguna especie de test o en la terapia? ¿O cómo es? ¿Cómo llegan ustedes como terapeutas o no sé cómo se les Sí. dice a ustedes, a determinar, bueno, lo que necesita esta persona va por acá o... Ujú. Bien. Em, por ejemplo, ¿no? Eso que tú decís en relación a los doyas, ¿no? A cómo uno puede saber qué fuerza lo está como conectando más o qué fuerza es la que le predomina, ¿no? Eso se ve en una consulta, ¿sí? Ajá. Uno puede hacerse un test, por ejemplo, que de hecho hay en internet, pero ese test, por lo general, uno dice, ay, me hice un test de 5 preguntas y sé que yo soy esto o esto. Entonces, eso es lo que nos puede dar si hay una tendencia natural. Por ejemplo, este color de pelo que yo tengo así blanco es una tendencia del elemento fuego y de mucho fuego en mi personalidad. Entonces voy a hacer la personalidad de fuego es una personalidad que tiene dirección, que va hacia adelante, que tiene propósito, que tiene visión, o sea, que es enérgico, que es activo, que le gusta hacer mucha actividad. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Si uno se hace un test, le puede dar como esa tendencia o le puede dar la tendencia actual que tiene en el momento. ¿Por qué? Porque a nosotros cuando hacemos una consulta ayurvédica, que eso se hace en una consulta que tiene una duración más o menos de 2 horas, la primera consulta, 2 horas y media, que no necesita previamente haber ido a un médico, porque no trabaja desde la patología en sí, sino que hace otra, si bien se atiende la queja, pero se hace un análisis primero más completo de cómo está de la historia de la vida de la persona. Uno ahí determina lo que se le llama en la Ayurveda el Prakruti, ¿sí? El Prakruti es una constitución que viene desde el momento de la concepción y que tiene la influencia de hasta el momento en el que fuimos concebidos. Por ejemplo, el clima que había, el clima del tiempo, ¿no? Si era verano, si era invierno, si era otoño, por ejemplo. Después tiene que ver con las emociones de mamá y papá, lo que le estaba pasando a mamá y papá, la situación que fuimos concebidos y la historia que trae esa alma que va a tomar un cuerpo, ¿no? Se dice que uno va viviendo y teniendo experiencias y tomando un cuerpo en una vida y otra para ir como viviendo las experiencias, ¿no? Exacto. Entonces, eh, esa constitución que se predomina y que tiene que ver con todos, o sea, yo hoy y tú sos lo que sos por un montón de factores que se unen en ese momento, ¿sí? Y ahí viene Vanessa. Sí, ahí llega Vanessa. ¿Sí? Entonces, Vanessa viene con una historia personal y una historia de su concepción y una historia de familia también. Exacto. Entonces, eso tiene que ver con esa constitución de nacimiento y que nos va a acompañar a lo largo de la vida, ¿sí? Esa constitución, o sea, y que no quiere decir que sea perfecta, o sea, por eso Doya se lo determina como algo hasta defectuoso. Por ejemplo, yo nací con una malformación de riñón, esa malformación de riñón me va a acompañar toda la vida, ¿no? Entonces, el Ayurveda me ayuda a comprender cómo debo de cuidar mi organismo para que eso no me afecte y no me traiga, por ejemplo, lo que me traía en otras épocas de mi vida, que eran ciertas dolencias o ciertas molestias durante como largos periodos de tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, la Ayurveda me ayuda a equilibrar a través del alimento, de la actividad física, de la meditación, de las hierbas, del masaje o de terapias, a cómo yo
poder transitar eso que nació conmigo, ¿sí? Y que me trae alguna que otra queja. Entonces, eso se determina como Prakruti y es una hoja de ruta por la cual nosotros deberíamos o sea, yo tengo que ir por la ruta, yo tengo que ir por la ruta que va hacia la costa, ¿no? Entonces tengo que ir por la interbañaria, ¿sí? Ujú. Y si yo me desvío de esa ruta y me voy hacia otro lado, me voy a sentir mal, me voy a sentir perdido, me voy a sentir que no estoy yendo hacia la dirección que tengo que ir. Entonces la Ayurveda nos da una hoja de ruta y es como el GPS y te dice, bueno, no tenés que ir por acá. Este es como tu centro, ¿sí? Ese Bien. desvío, cuando me desvío de la ruta, se le llama o se le denomina como vikruti, que es como algo que es como un desequilibrio o un desvío. Entonces tenemos el prakruti, que es esa constitución de nacimiento que nos acompaña toda la vida, y el vikruti, que es como ese desvío que solemos tener, desvíos continuamente, nos desviamos de la ruta, Sí. es como que el GPS no nos funciona. Entonces, entonces, cuando uno hace una consulta ayurvédica, lo que puede identificar es la tendencia que tiene como Prakruti, como constitución de nacimiento, y la tendencia que tienen los Vikrutis. ¿Ah? O sea, como por dónde me desvío. Ajá. A veces repetimos ese desvío. Es como que Sí, eso que es uno a veces común la hace. repetición de... Entonces, Sí. como que uno se desvía y ahí es donde uno en la consulta se enfoca a conocer el Prakruti y a conocer esos Vikrutis que también tienen que ver con las estaciones del año que vamos atravesando, con los periodos de la vida, ¿sí? Y con los sucesos que nos van aconteciendo, ¿no? Entonces, todo eso se trabaja en una consulta y se busca un estilo o unas rutinas o un estilo de vida que sea adecuado para el individuo, o sea, y es muy personal, no es algo que uno puede como, bueno, compartir como Claro, esto me tips, como funcionó cosas. hacerlo así porque cada uno tiene, claro, porque es Sí, acorde al organismo de cada uno también, ¿no? Es muy, muy particular. a la historia de vida A la historia de vida, sí. y Yo- al aprendizaje que también venimos a hacer, ¿no? Exacto. Y también a encontrar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y trabajar sobre esas debilidades para que no nos frustren y para que no nos, como que nos jalen hacia atrás y fortalecer justamente esas fortalezas, trabajarlas, que esas fortalezas tienen que ver con nuestro propósito divino o bueno, que en el yoga y en el ayurveda se le llama dharma, ¿sí? Como cumplir la misión que Ujú. uno vino con un Sí, propósito, sí, uno sí. vino con y en realidad el propósito del alma tiene que ver con servir, con el ayudar, con el compartir, ¿no? Entonces, cuando uno puede conectar con eso, es como que el espíritu dice, bueno, está, estoy acá, estoy en donde tenía que estar. ¿Dónde es mi lugar? ¿Qué te iba a decir? A ver, porque estoy conociendo a través de Como vos, hilando. en realidad sí, este mundo hermoso. Contanos un poquito, los remedios herbales tienen, porque esa parte a mí me encanta, ¿no? Todo lo que son las hierbas medicinales y todo Acá eso. acá me está acompañando una carquejita. Mira, buenísimo. Contanos un poquito, obviamente que para cada situación que está atravesando la persona debe haber hierbas determinadas y etcétera, pero eh, eso a partir de la consulta que tú explicaste, todo eso, al igual que la dieta, ya salís como con una rutina armada o Ujú. es algo que tenés que ir viendo, por ejemplo, hoy vemos lo que son las hierbas, mañana lo que son los alimentos o en la próxima consulta. ¿Cómo es? O ya salimos Claro. con algo ya como preparado para cada día, bueno, hacemos esto, en lo que es tanto la dieta como yoga, por ejemplo, las posturas, sé que cada postura también tiene Ujú. su explicación o su, no sé cómo decirlo, pero Sí. específica, ¿no? Para tal o cual cosa. Entonces, ya salimos con Ajá. todo eso armado, como cuando vas al médico y venís con la recetita, o vamos tratando por partes. Primero hacemos lo que es yoga, o primero hacemos lo que es dieta, ¿cómo es? Bueno,
es un camino de autoconocimiento. Entonces, uno va a una primera consulta siempre por, como te decía, o por curiosidad, porque quiere saber cuál es su doya, ¿sí? Su doya, es, como dijimos, es esa fuerza, Sí. que está bueno que mencionemos que hay 3 doyas, ¿sí? Que se llaman Vata, Pitta y Kapha, ¿sí? Vata, ¿sí? Está compuesta por el elemento aire y éter y tiene las cualidades del elemento aire y éter, ¿sí? Entonces, después tenemos Pitta, que está compuesto por el elemento fuego contenido en agua y tiene las cualidades del elemento fuego y del agua, ¿sí? Y después tenemos Kapha, por ejemplo, que es agua y tierra y tiene las cualidades de esos elementos, ¿sí? Entonces, eh, lo principal es conocer las cualidades de los elementos, ¿sí? Los Ajá. 20 atributos de la materia, ¿sí? Entonces, a través de eso, por ejemplo, yo voy a una consulta, ¿sí? Y en la consulta llevo una queja. Siempre tenemos una queja, algo que nos aqueja, Unas cuantas. unas cuantas, por lo menos una. Entonces, en la primer consulta, cuando uno hace un primer acercamiento, primero es como comprender, por eso te digo que es un proceso, ¿sí? Es Ujú. un proceso que después se acompaña. Hay personas que solo desean conocer su doya, conocer un poco más sobre Ayurveda, saber qué alimentos les hace bien o mal, y se quedan ahí. Y hay personas que deciden hacer un camino y transitar un camino a través de conocerse a través de esta medicina, ¿no? Perfecto. Entonces, en esa primer consulta uno ya sale sabiendo de cuál es su constitución, cuál es su prakruti, cuál es su vikruti, cómo tratar esa queja, porque se basa la consulta también en una queja principal, ¿sí? O sea, Ajá. decir, bueno, hoy me está quejando esto, porque, por ejemplo, no es lo mismo tener, vamos a poner gastritis, si yo tengo mucho fuego y tengo gastritis, y estoy en verano, yo tengo que saber cómo prepararme para que cuando viene el elemento fuego, el verano, el sol, el calor, es elemento fuego. Enfriar. Entonces tengo que saber cómo bajar ese fuego. Si ya todavía soy media pasional, me enojo y soy iracunda, ¿no? Entonces en el verano eso como que va a estar, o soy muy pasional, entonces en el verano voy a estar como más así, como más eufórico. Entonces Ajá. uno a través de eso también en la consulta va viendo, por eso lo ideal es que uno pueda ir conociendo, ¿no? No es solo que, bueno, yo voy y la terapeuta o el educador en medicina ayurvédica te dice, bueno, haz esto, 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 y te da la receta, y bueno, no es como tan así. En realidad es un trabajo que también uno tiene que ir profundizando y conociéndose y atravesando por qué esto me genera tal o cual cosa. Es un camino de autoconocimiento, no es una fórmula mágica tampoco. Y Exacto, a también eso cuando quería uno se llegar. acerca, Porque o a sea, veces sí hay pensamos fórmulas. que, claro, a veces pensamos que es como en las películas, nos dan un frasquito y tomamos eso y ya salimos con todo solucionado. Entonces quería justamente llegar a esto, ¿no? Es Claro, por un supuesto. estilo de vida, es un estilo de vida. Eso, mira, yo te voy a mostrar algo que tengo acá, que es un matecito que estaba tomando. Ah, te he visto con esa Es un bombillita. matecito que estaba tomando. En realidad, ¿qué pasa? Yo tomaba mate y me hacía mal. Entonces, tuve que cambiar el hábito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no es que que yo te puedo dar algo y yo te puedo dar recetas? Sí hay fórmulas mágicas. Este mate me cambió la vida. Puedo seguir tomando mate porque está el ritual del mate que me encanta, pero no Exacto. hace daño, no me lastima. Entonces, hay recetas y fórmulas mágicas, hay fórmulas, bueno, yo digo mágicas porque realmente son como Sí. mágicas, ¿no? Porque la medicina herbal, la medicina de la alimentación me parece totalmente sanadora, pero ¿qué pasa? Si yo te digo, tomate esta fórmula herbal, tomate esto, pero después tus hábitos siguen siendo destructivos y no Exacto. amorosos contigo, o sea, por más que vengas a la consulta, no va a pasar, o sea, no va a surgir el cambio. Entonces es un proceso de concientizarse y de un gesto de amor al cuidado, ¿no? O sea, de uno De mismo uno mismo. y a cuidar nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestras emociones, porque ahí está guardado nuestra esencia, ¿no? Está guardada esa chispita, está guardado el ser, ¿no? Entonces, es una bendición tener un cuerpo humano y cuidarlo para
poder como compartir y vivir esta experiencia humana de la forma más amorosa, ¿no? Bien, sí, exacto. Contanos un poquito, contraindicaciones. ¿Hay contraindicaciones? Claro, hay porque, por ejemplo, que yo tomara el yerba mate ya era una contraindicación para mi Sí, vida, ¿no? Hay cosas que nos hacen daño y que no nos hacen bien y que suele pasar de que lo que más nos atrae es como lo que más nos hace daño, como lo que más nos gusta, es como esa sí. piedra en el camino que uno tiene como que, bueno, a ver, otra vez, ay, aparece, me gusta Hay una comer piedra allí, tomate, voy a me hace tropezar. mal, o tengo un pensamiento recurrente o una emoción recurrente y eso tengo que trabajarlo, ¿no? Entonces, como todo, o sea, por ejemplo, lo que para mí puede ser una medicina, para otro puede ser algo, un veneno, por ejemplo. Yo Exacto. tengo una amiga que tiene una intolerancia al, ¿cómo es? Al maní al jengibre, y yo le llevo a dar eso y por la chiquilina se queda así toda. Y el jengibre es una gran medicina. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? No es que hay algo que sea malo o bueno, como todo en la vida, sino que para cada uno, por esa historia de vida, por ese prakruti, nos va a hacer bien o no nos va a hacer bien. Pero que Exacto. sea malo o Perfecto. bueno, o sea, sí o sea, hay que saber cómo combinar, hay que saber las dosis, hay que ver qué fórmulas se dan. Por eso es muy Y importante que no busquemos en internet y nos quedemos con eso, porque a veces buscamos algo en internet y decimos, ¡ay, qué bueno! Ayurveda, me voy a hacer esto. Pero es importante que vayamos con alguien que sepa. En este caso te tenemos a ti, me gustaría que nos ah, dijeras dónde podemos encontrarte, eh, trabajas de forma presencial, trabajas de forma online. ¿Cómo es que podemos dar contigo? bueno, actualmente trabajo y doy las consultas de forma online y las formaciones también. Estoy trabajando en esa modalidad. Yo antes trabajaba mucho como, bueno, muchos me conocen como que les he dado masajes o talleres de cocina, pero sí, más que nada yo trabajaba mucho más en la parte de las terapias corporales y bueno, por ya un cuidado personal, porque son 20 años que vengo haciendo esto, decidí como jubilarme, como quien dice, bueno, de trabajar desde esa forma y bueno, he estado formándome durante los últimos 4 años en lo que es la educación en la medicina ayurvédica y bueno, ahora es como momento también de brindar herramientas para el autocuidado. Siento que el autocuidado es fundamental en la salud cotidiana, en la salud Exacto. diaria, ¿no? Entonces, bueno, siento como que mi propósito es como poder llegar a todos. Transmitir el Y conocimiento. sí, y entonces, bueno, estamos como en ese periodo bueno, de transformación en lo que es una plataforma online para cursos, y bueno, para todo lo que es las formaciones los cursos están apuntados más que nada a el autoconocimiento, en principio, no son cursos como para salir como terapeuta específicamente, porque bueno, eso es como un estudio mucho más profundo, hay que estudiar casos, y bueno, pero sí como la primera apertura para, bueno, ya ir teniendo herramientas para el cotidiano, ¿no? Después también todas las formaciones y las consultorías son online, y bueno, los medios como bueno, conectarnos y compartir, por el momento es a través de una página de Instagram que es sundari.ayurveda. Este, y bueno, ya estoy trabajando con una plataforma, bueno, en YouTube es Madana Sundari, ahí también tengo como videitos, comparto muchas recetas porque bueno, tengo un amor Sí. por la profesión de la cocina. Bueno, Este, para la gente de la India la cocina es como un espacio sagrado, ¿no? O es un espacio sagrado. sí, de hecho fue uno de los servicios que más hice cuando viví en una comunidad, como te decía que había vivido en una comunidad de yoga,
pero era una comunidad basada en un camino de yoga que es como el camino más religioso, ¿no? Ajá. Y mi función y mi servicio era la cocina. Y sí hay un ritual y hay una forma de cocinar, y bueno, yo enseño esa forma de cocinar que se le llama prayadam, que es un ritual a través de la cocina, y que se dice que a través de ese alimento uno no está solo alimentando su cuerpo físico, sino que hay una conexión espiritual a través del alimento. El alimento se santifica y se ofrece a la tierra, a la divinidad, es como que se ofrece a quien nos da el alimento, ¿sí? Ah, Es como, bueno, antes de consumirlo, cuando uno lo preparó, se hace una ofrenda, se le cantan mantras, bueno, se hace como una ceremonia muy bonita, eso se deja un ratito y después ahí todos lo podemos como tomar. Y realmente quien después de tomar prashan ya no quiere comer otra cosa. no, está bueno también porque el hacernos conscientes del momento en el que estamos ingiriendo Mm. esos alimentos, ¿no? También. Y el hecho de que yo antes me reía cuando escuchaba somos lo que comemos, pero es así, tiene mucho que ver porque a veces comemos, está la tele prendida, están los celulares en la mesa, o sea, no somos conscientes de que estamos ingresando esos alimentos a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, y creo que eso también es algo muy importante, más allá de lo que se habla de compartir la mesa con la familia y etcétera, sino de uno mismo ser conscientes de eso que está llevando a su cuerpo, ¿no? Y de que después de todo esto que nos has contado de los alimentos, da muchas ganas de conocer más, de saber más. Te vamos a seguir por todos lados. No. Entonces tenés YouTube, Instagram y si Y quieres, hay Facebook, y también hay Facebook. un Facebook, sí, que es Madana Sundari. Bien, después los vamos a poner abajo para que todos lo tengan a mano. Les recomiendo mucho esos videos. Ella dijo, hay videitos por ahí, son videos realmente hermosos. Incluso disfruté uno que ibas pisando el pastito, ibas hacia las plantas, y es hermoso porque si todos tuviéramos ese contacto diario con lo que es la naturaleza, con lo que es nuestro entorno, aprender a disfrutar de esas cosas, estamos sanando. Pasa que como que estamos en esa rutina, en esa vorágine de querer hacer todo y nos olvidamos de lo más fundamental y sencillo de hacer, que es ser conscientes del entorno, pisar la tierra, abrazar un árbol, disfrutar de, como te decía hoy, un colibrí, de una mariposa, de dar gracias por eso que tenemos a nuestro Sí. alrededor, Mm. y muchas veces pasa todo eso desapercibido, ni cuenta nos damos. Sí, cuál es el propósito de nuestra existencia, ¿no? Y por qué estamos acá y la relación que tenemos en la naturaleza. O sea, es muy gracioso porque ahora dijiste pisar el pastito y yo tengo un amigo que vive en Montevideo, y los voy a dejar quemados a todos. Mi amigo. Pero tengo un amigo que vive en Montevideo y adentro de su casa tiene una huerta y una selva, o sea, su apartamento en pleno 18 de julio es una selva prácticamente. Y es la conexión que él tiene con la naturaleza mientras no está en la naturaleza, se trae un pedacito de ella a su cotidiano en el medio del cemento. Divino. Este, y me parece que eso, que más allá de donde estemos, la conexión la podemos tener igual. Lo que tenemos que tener es como, bueno, la conciencia, la voluntad, y eso se trabaja y se desarrolla. La comunidad que generemos, las personas con las que nos vinculemos, eso va también a llevarnos por un camino u otro, ¿no? Entonces se dice que también como la asociación o las personas que nos rodean es súper importante para ver por qué camino vamos caminando, ¿no? Exacto. Bueno, la verdad que me encantaría seguir hablando contigo. Ay, qué Se lindo. se nos acaba el tiempo. Vamos a invitarte probablemente un poquito más adelante para que nos cuentes más. Después vamos a poner abajo los lugares donde pueden ubicarte para que te sigan. ¿Y estás dónde, Madana? Yo vivo en el Pinar, En en el la ciudad fin. de La Costa.
sí, después de haber Bueno, sido muy viajera y de haber vivido en varios lados, nada, me hice tierra acá, hice tierra por primera vez. buenísimo. Bueno, más que agradecida contigo de que te hayas dado este tiempito para nosotros, agradecida con mi amada maestra Silvia Núñez, que gracias Ay, a ella te sí, conocimos. mi Este, hermanita divina. sí, bueno, así que le mandamos un saludo No, sí. grande. Y bueno, nada, gracias, gracias. Y acá sabes que podés venir cuando quieras. Va a ser un Los voy a ir a placer contar visitar porque contigo. tengo otros amigos allá en Colonia Divinos, así que los voy a ir a visitar. Buenísimo, cuando ¡Ay, quieras. qué lindo! Bueno, nos despedimos ahora, los invito entonces a visitar las redes sociales donde está Madana, a seguirla, a consultar con ella antes de dejarnos guiar por el internet. Es muy bueno si lo sabemos utilizar, pero para estos casos es mejor ir a donde saben y saber con Gracias. quién es que estamos hablando. Así que bueno, Madana, muchísimas gracias, gracias de nuevo, gracias a todos ustedes por estar ahí Gracias. y será Muchas hasta la gracias. próxima. Gracias. Chao, chao.